A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en Quiteños. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí presentes a través de los medios de comunicación, de la pantalla televisiva, conversando con nosotros. Siempre abordamos temas importantes. Hoy vamos a hablar de un tema que lo tenemos en nuestros barrios, los tenemos en nuestros distintos sectores, los tenemos siempre algún caso en nuestra familia, algún caso muy cercano a nosotros, pero que vemos con preocupación cómo sigue incrementándose el problema de las drogas a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Quito de manera alarmante. Y evidentemente hay que tomar acciones, hay que intervenir para que aquello disminuya cada vez más, los índices de consumo de drogas vayan bajando en nuestros barrios, y para que aquello suceda tenemos que colaborar todos juntos. Para conversar de este tema hemos invitado a Diego Riofrío. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí presente. Él es director del CIPAC. Este instituto nos los va a explicar él mismo. Este sistema es un sistema implementado por el municipio de Quito, un ejemplo que está siendo acogido por distintos ciudades del país como un pionero en el tratamiento y la prevención de drogas a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Y para abordar este tema ya en profundidad, damos la más cordial bienvenida a Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y cuéntanos un poquito en qué consiste este CIPAC. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la justificación real para que desde un gobierno municipal se implementen acciones o medidas para disminuir qué problema? Bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, ¿no? Y darnos la oportunidad de un poco lograr llegar a la gente para que cada vez se sumen más al tema de la prevención de drogas. A ver, primero cuando esta administración asumió la gestión municipal en Quito, pues nos pusimos a pensar en qué es lo que está sucediendo con el tema del consumo de drogas, que ya pues se alarmó mucho en Guayaquil especialmente, ¿no? Y cuando analizamos los datos oficiales de organismos internacionales, como por ejemplo el tercer estudio epidemiológico andino sobre consumo de alcohol y drogas en estudiantes universitarios en la región andina, que hizo la UNDOC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2016, nos da datos que nos dejan muy preocupados. Entre esos, por ejemplo, que el Ecuador es el primer país en la región en más alto índice de consumo de tabaco. El tabaco es la primera causa de muerte vinculada a una sustancia psicoactiva. ¿El tabaco? El tabaco. La primera causa de muerte. Ojo, y ahí entramos, ¿no? Entonces, el tabaco y el alcohol también están considerados dentro de estos temas de adicciones y de drogas. Sí, nosotros no trabajamos sobre sustancias, digamos, bueno, le cambiamos el nombre de sustancias psicotrópicas y psicoactivas, psicotrópicas y estupefacientes por sustancias psicoactivas. Es decir, toda aquella sustancia que tiene la capacidad de alterar el funcionamiento normal del sistema nervioso y es susceptible de causar adicciones, está dentro del programa del Sistema Integral de Prevención de Adicciones de Quito. Entonces, está incluido el tabaco y el alcohol. Ecuador es el país de más alto índice de alcoholismo con signos de dependencia en jóvenes universitarios. Esto es alarmante, ¿no? Es tremendamente. Y más alarmante es cuando vamos a drogas ilegales. En cuanto a marihuana, tenemos más del doble de consumo de marihuana que Perú y Bolivia. Tenemos ¿Más del doble? Más del doble. En cocaína. ¿Colombia? Que Perú y Bolivia. Que Perú y Bolivia. Sí. Tenemos más del triple de consumo de cocaína.
El triple de consumo de cocaína. Y hay triple un derivado, del consumo de cocaína que ¿quiénes, por ejemplo? Que Perú y Bolivia. Que Perú y Bolivia. O sea, en el estudio que se consideró Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, no se consideró Venezuela porque Venezuela no ofrece datos confiables. El gobierno venezolano pues no está ofreciendo datos confiables, y el tema de la realidad colombiana tiene una connotación media distinta a la ecuatoriana por los problemas históricos que han tenido con el tema del narcotráfico y todo eso. Entonces tratamos de hacer un análisis con países que tenemos una realidad sociocultural similar, que es Bolivia y Perú. Pero, por ejemplo, en pasta base de cocaína, que es un poco cocaína ya adulterada, tenemos 10 veces más consumo que Perú y Bolivia. Tenemos 3 veces más consumo de pasta base de cocaína que Perú y Bolivia juntos. Wow. Esa es la realidad ecuatoriana. Pero mira que en el 2019 presenta la la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, de la CICAD, de la OEA, presenta el estudio sobre el consumo de alcohol y de otras drogas en las Américas. Y ahí nos dan datos más preocupantes también. Por ejemplo, que Ecuador es el 4º país en América de más alto índice de consumo de cocaína en adolescentes menores de edad. El 4º. Adolescentes más que menores Estados de edad. Unidos. Más que Estados Unidos. Ese es el informe 2019. Entonces, esta realidad ya nos puso una alerta, porque obviamente Quito es parte del Ecuador y tiene un problema. Pero ya en el 2016 presenta la Secretaría Técnica de Drogas, la ex Secretaría Técnica de Drogas, que ya desapareció, presenta un dato un poco alarmante, que es el consumo de drogas ilegales en adolescentes de establecimientos secundarios en el Ecuador. Y ahí el dato ya nos deja más preocupados, porque Quito es la 8ª ciudad en el Ecuador de más alto índice de consumo de drogas ilegales en adolescentes. Estamos hablando de las 223 ciudades, la 8ª de más alto índice de consumo es Quito. ¿Sí? Y las 7 que están antes de Quito son ciudades que tienen menos número de habitantes que Quito. Es decir, tenemos más consumo de drogas ilegales en adolescentes que Guayaquil, por ejemplo, que Esmeraldas, que Santo Domingo, que Santa Elena, que Cuenca. Entonces, nos está poniendo un escenario de que Quito tiene un problema grande. No ha habido, como decía yo ayer en la radio, no ha habido en la historia de Quito un programa de prevención de drogas. Ha habido ciertas actividades, ciertas campañas, como las campañas que se decía Vive las fiestas en paz, que se enfocaban solamente en el alcohol y solamente en la fecha de fiestas de Quito, pero un programa basado en evidencia, un programa que tenga recursos y que esté institucionalizado, nunca ha tenido en la historia Quito, ni creo que yo conozca ninguna ciudad en el Ecuador. Entonces, de ahí nace la necesidad de hacer algo que involucre a la ciudad, a toda la ciudad, y que resulte una reducción drástica, inmediata y urgente del consumo de drogas en nosotros. Estamos hablando que estamos perdiendo una generación de adolescentes con las drogas. Ya vamos a eso. Arrancamos con este tema de realmente la realidad, de cómo estamos versus otras ciudades del país, y vemos que la situación es alarmante. En el consumo de alcohol, por ejemplo, existe esta dicho, no, pues la ciudad que más toma es la mejor. Existe estos criterios erradísimos, ¿no? Y la verdad es que eso está haciendo mucho daño, y eso promueve a que los jóvenes también ingresen en este tema de alcohol, por ejemplo, ¿no? Bueno, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, el alcohol es la droga que más muertes causa por vinculación directa. Por accidentes de tránsito, por violencia. Hay un dato que es interesante, que dijo una de las personas que trabaja en el CIPAC, que es un investigador sobre conductas antisociales. Decía que más del 90% de los casos de violencia intrafamiliar se hacen bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, especialmente el alcohol. Entonces, estamos hablando que la mayoría de los embarazos adolescentes se hacen bajo los efectos de una sustancia, especialmente el alcohol. Entonces, el embarazo adolescente, los accidentes de tránsito, son consecuencias de un problema que es el consumo de alcohol. Y la evidencia científica nos demuestra, cualquier persona que estudia el fenómeno de las drogas, que a menor percepción de riesgo de la sustancia, mayor es el consumo. Entonces, cuando nosotros tenemos una percepción de riesgo frente al alcohol baja, es mayor la cantidad. Incluso hay un aspecto cultural que es muy interesante, que casi nadie nos damos cuenta. Nosotros, los padres, queremos que nuestros hijos no ingieran alcohol, no se conviertan en consumidores frecuentes de alcohol, pero en nuestra casa... Los padres toman.
No, en nuestra casa tenemos un altar al alcohol, pues tenemos una cosa que le llamamos bar, con botellas, con copas colgadas del techo, con foquitos, y el bar se convierte en un altar en la zona más exclusiva de la casa. Entonces le hacemos un culto al alcohol. Cuando nosotros vamos a un supermercado, al lado derecho tenemos snacks, chocolates, papas, y al lado izquierdo la venta de alcohol. A la vista de todos los adolescentes. Entonces estamos creando una generación que consideran al alcohol como una sustancia que no es perjudicial para la salud o que no causa problemas para la salud, y eso es lo que está causando mucho daño a la sociedad y está convirtiendo al alcohol en la droga de más alto índice de muertes vinculadas. Una de las realidades que nos muestra el estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas es que en Colombia hay más índice de consumo de alcohol. Sin embargo, que Ecuador tiene más alto índice de signos de dependencia al alcohol. Es decir, en Colombia se toma más cerveza. En Ecuador se emborrachan más con cerveza. Ya. Oye, son alarmantes tampoco estas cifras, ¿no? Sí, y sobre todo pues nos llaman a hacer algo. Porque existe también esta tesis de, bueno, tomemos hasta embriagarnos, ¿no? Mucha gente es partícipe de aquellos. Otros muy racionales, evidentemente, toman una cerveza y no ha pasado nada, en modo recreativo. Sí, eso es una de las cosas que tenemos que ir comenzando a resolver para ver qué es lo que está sucediendo con nuestros adolescentes, porque en Europa, por ejemplo, se toma mucho. Hay mucho consumo de alcohol, vino, cerveza. Yo cuando estudiaba en España, porque yo saqué mi maestría en prevención de drogas en España, me daba cuenta de que en el desayuno tomaban cerveza, no había almuerzo si no era con el vino, ¿ya? Pero ellos no se emborrachan, o sea, la mayoría, me refiero, claro, hay los botellones en Madrid que son muy famosos, pero la mayoría no tienen necesidad de emborracharse, de terminar acabando con su racionalidad y con su conducta y poniendo en peligro su vida. O sea, una mujer se emborracha y luego puede terminar teniendo relaciones sexuales sin consentimiento y obviamente sin protección, lo que le pone en condiciones no solamente de un embarazo no deseado, sino también en condiciones de una enfermedad de transmisión sexual. Los varones también, o sea, se emborrachan y luego no saben ni cómo llegar a la casa o se quedan dormidos en la vereda, poniendo en peligro su vida. ¿Y qué hacer? Las personas que nos están viendo seguramente tienen a alguien cercano o su círculo muy cercano, familiar tal vez, que tiene incidencia con estos índices de alcoholismo importantes o ya con este tipo de drogas. ¿Qué puede hacer la familia ecuatoriana, la persona que nos está viendo, como para ayudar a evitar que esto suceda? Bueno, el primer trabajo que tenemos que hacer nosotros es desculturizar el tema de la necesidad del alcohol para pasar bien. O sea, tenemos que quitarle en nuestra cultura, porque en nuestra cultura, o sea, no hay el bautizo si no hay alcohol. En el matrimonio, si falta en todo festejo alcohol, tiene que haber el alcohol. Tiene que haber alcohol. Y tiene que haber alcohol hasta emborracharse. Si en un matrimonio no hay suficiente alcohol como para que todos se emborrachen, mal novio. Porque el novio es el que tiene que poner el alcohol. Entonces es un mal novio. Entonces, si nosotros no vamos quitando eso, si no vamos protegiendo a las nuevas generaciones de la tolerancia hacia la embriaguez, ellos tienen que aprender a ver. Justamente nosotros estamos ahora preparando una campaña para evitar la embriaguez en el varón a través de la influencia que puede tener la mujer. Porque la novia tiene que decirle, mira, si tú me respetas, no me vas a llevar a una fiesta y salir borracho. Sí, eso es un poco de normas de respeto hacia la mujer. Entonces la mujer tiene que decirle al varón, no lo hagas, ¿no? Y sabemos que en la etapa de adolescencia, en el noviazgo, la mujer tiene mucha influencia sobre la conducta del varón. Entonces ella tiene que empezar a hacerse respetar, diciéndole a la otra persona, no es no tomes, sino que no asumas una conducta de riesgo ni para mí ni para ti, ¿sí? Y comenzar a trabajar dentro de la familia sobre ese discurso. Y las personas que ya consumen, buscar ayuda, buscar apoyo técnico, apoyo profesional, apoyo psicológico para poder controlar el abuso de drogas. Hay otra cosa que estamos haciendo también ahora desde el municipio de Quito, es el ligar la prevención del abuso de alcohol y la prevención del uso de drogas ilegales en los bares desde dentro del bar. Es decir, el barman, el mesero, el dueño del restaurante, el dueño de la discoteca, es el que tiene que empezar a crear políticas del bar
para evitar el abuso de esto. El consumo masivo, claro. Exacto. Entonces la idea es que, por ejemplo, el aumento de la hora de servicio a la ciudadanía de los bares en el proyecto de Quito Activo 24 horas está vinculada a un compromiso de los bares de precautelar la salud y la conducta de consumo de sus clientes. Entonces todos ganamos. O sea, gana la ciudad, gana la familia que ve que su padre ya no llega borracho, ganan los adolescentes porque no tienen un ejemplo nocivo para su conducta, y gana el bar también porque hay menos peleas, menos discusiones, hay menos personas que vomitan en el bar, etcétera. Tenemos un ambiente de servicio turístico, de servicio de diversión que no está vinculado a la conducta de riesgo. En el tema del alcohol, pero creo que pasa que en el tema de las drogas, porque ese es distinto. Este es un tema casi que socialmente inducido, que tiene una connotación realmente diferente. Pero en el caso de la marihuana, la cocaína y ese tipo de drogas... Bueno, aquí hay yo pongo un ejemplo para comprender el fenómeno de las drogas. El fenómeno de las drogas en una ciudad es como cuando uno tiene un hijo que tiene fiebre. El padre sabe que si su hijo tiene fiebre hay que controlar la fiebre, hay que bajar la fiebre porque le puede dar convulsiones febriles, es un problema la fiebre. Pero también el padre sabe que la fiebre no es el problema. Algo le pasa al cuerpo del niño que le produce fiebre. Entonces, eso que le pasa al niño puede ser desde una infección intestinal que le curamos con un remedio casero, pero también puede ser una apendicitis que le produce fiebre, y si no la tratamos a la apendicitis le da una peritonitis y el niño se muere. Entonces hay que ver qué es lo que le está pasando a nuestros jóvenes que necesitan la droga, ¿ya? Y entonces tenemos que trabajar sobre esos factores de riesgo que están generando el consumo de drogas, porque la verdad es que ningún adolescente quiere consumir droga porque es droga. Ellos buscan la droga porque tienen un dolor en el alma y que necesitan paz para eso. Entonces tenemos que comenzar a buscar cuáles son los factores de riesgo que generan el consumo de drogas y comenzar a trabajar sobre eso. Y lo mismo también comenzar a buscar cuáles son los factores de protección para poder ayudar a nuestros hijos a crearles una personalidad fuerte que les haga divertirse sin necesidad de usar drogas, que les haga resolver sus problemas sin necesidad de huir de los problemas con una droga alucinógena como la marihuana. Es decir, que puedan recrearse jugando básquet, jugando fútbol, jugando tenis, saliendo con los amigos, yendo a la montaña, y no recrearse consumiendo marihuana. Entonces el tema pasa por qué es lo que les provoca condiciones para consumir droga, y no es simplemente el hecho del consumo o no de drogas. ¿Y quién interviene para tratar de controlar esto? Directamente los padres, la familia. La evidencia científica nos demuestra que las únicas ciudades en el mundo que han logrado bajar el consumo de drogas ha sido cuando la ciudad se compromete. No cuando es un tema de ciudad, de la sociedad, digamos. Es un tema de todos. Es un tema del padre, familia, es un tema de la madre, es un tema de los jóvenes líderes, es un tema de los influencers, es un tema de los líderes barriales, es un tema de los profesores del colegio, de los psicólogos de los DECES, es un problema de los medios de comunicación, es un problema de las autoridades municipales, es un problema de todos. Es como un partido de fútbol. Nunca hemos visto un partido de fútbol donde los delanteros ganan y los defensas pierden. O ganamos todos o perdemos todos. Por eso el eslogan de Quito es: Quito protege a sus hijos. Porque es Quito el que debe proteger a los hijos de Quito de las drogas, y no es solo el municipio asume un liderazgo. Y vamos entrando ya, ahora sí, en el qué está haciendo el municipio, en qué consiste este programa. Ahora que entramos ya sabemos cuál es la problemática, los altos índices, que el tema está en la prevención. Ahora, ¿cómo gestionar una política pública para evitar este problema? Bueno, la verdad es que Quito ya ha asumido el reto con responsabilidad. O sea, hay que darle gracias al municipio de Quito y sobre todo, por ejemplo, a la Comisión de Presupuesto, porque asignaron recursos. Y con decirle que el municipio de Quito asigna 100 veces más recursos a la prevención de drogas que el gobierno central. Asume una responsabilidad muy fuerte respecto al tema de la prevención de drogas, y eso es lo más importante, asumir una política diciendo que para Quito el consumo de drogas es un problema que lo vamos a afrontar y que lo vamos a liderar desde el sector público. Y luego la otra es asumirlo esto con responsabilidad, es decir, desde la evidencia científica, desde el profesionalismo. Estamos aprobando que las adicciones son un problema de salud pública, y como todo problema de salud debe ser abordado por profesionales. Entonces Quito
no está contratando al payasito o haciendo la fiesta o haciendo el show o los cantantes. No, Quito está contratando profesionales especializados en salud mental, dedicados exclusivamente al fenómeno de las drogas. Y entonces creamos el Sistema Integral de Prevención de Adicciones de Quito. Es decir, nos enfocamos en la prevención de las adicciones, no en la enfermedad. Esto es como cuando hay una epidemia de poliomielitis, ¿sí? Mientras unos crean hospitales para operar a los enfermos de poliomielitis, nosotros estamos vacunando para que los niños no les dé enfermedad. Entonces, el eje está en la prevención de drogas. No nos enfocamos en la sustancia. Cierto que es un problema el microtráfico, pero no es una competencia del municipio, es una competencia del Ministerio del Interior, el control del microtráfico, porque es un delito penado por la ley. Nosotros estamos enfocándonos en los factores de riesgo que causan vulnerabilidad al adolescente frente al consumo de drogas. Estamos creando condiciones para proteger. Estamos, por ejemplo, con el proyecto Quito a la Cancha, para darle más alternativas a los adolescentes de prácticas deportivas. Estamos con eventos culturales para que los jóvenes se queden más al tema cultural. Pero ya en el tema del CIPAC estamos... ¿En qué consiste el CIPAC? Correcto. Estamos interviniendo en 5 campos. Primero, hemos creado ya el Observatorio Metropolitano de Drogas. No le podemos curar la fiebre a un niño si no sabemos qué le pasa. Primero hay que datos saber. Casi que no existen a nivel país, ¿no? Es que no existe una instancia, no existe un Observatorio Nacional de Drogas, no existen investigaciones desde hace 4 años, desde el 2016, que es la última evidencia que tenemos respecto a drogas. No sabemos lo que está pasando. Hicieron una encuesta en el 2016 sobre el consumo de drogas solamente en adolescentes de bachillerato, digamos, en este caso, de primero o tercero de básica, pero no tenemos uno de los barrios, no sabemos dónde consumen, y solo hicieron sobre drogas ilegales. No sabemos qué pasa con el alcohol, qué pasa con el tabaco. Claro que estamos en el más alto índice de consumo de tabaco. Datos del 2016. Después ingresó el tabaco ilegal que se vende en las calles. Ese debe haber consumido una distorsión impresionante. Impresionante, porque hay más acceso a la sustancia. Además, en las tiendas, en los supermercados, controlamos que los adolescentes no accedan al tabaco. En la calle no podemos controlar eso. Correcto. Es realmente un problema. Entonces, necesitamos un observatorio de drogas que nos diga qué es lo que está pasando. La subida en los aranceles del tabaco hizo que ingresen... el tabaco de contrabando. Por contrabando, a unos precios y de unas calidades terribles de paso. Claro, entonces, y eso hay una cosa que no está controlando, quien debe controlar la venta de drogas que no están legalizadas como el tabaco, que es la Policía Nacional, y que no lo está haciendo adecuadamente, y eso nos está trayendo un problema muy fuerte a las ciudades. Además, no sabemos qué tiene los tabacos, no sabemos qué adulterante le están poniendo a ese tabaco, no sabemos si tiene cocaína o si tiene marihuana el tabaco que compramos en la calle, y eso nos está produciendo bastante daño a la sociedad y que tenemos que hacer frente a eso. Pero el observatorio nos dará las cifras de lo que necesitamos. Estamos interviniendo en el sistema educativo a través de la dirección, el departamento de prevención. Estamos interviniendo en los colegios municipales con un modelo referencial, de manera que ese modelo pueda ser replicado en los colegios fiscales y en los colegios privados también. Por ponerles un ejemplo, en el tema educativo, yo tuve la oportunidad de conversar con uno de mis profesores, el doctor Eliserio Becoña Iglesias, de la Universidad de Santiago de Compostela, que es el presidente de la Comisión Científica de Prevención Basada en Evidencia de la Unión Europea. Y yo le pregunté a Eliserio, ¿cuál es el programa de prevención de drogas en el sistema educativo más eficiente del mundo? Y él me dijo, es el programa Yo y los Otros de Portugal. Entonces me fui a Lisboa, conversé con Jean Golom, que es el director de la CICAD, del Sistema Integral de Prevención de Adicciones de Portugal, y me explicó cómo es el modelo de prevención de drogas en el sistema educativo, que se llama Yo y los Otros de Portugal. Y él me decía que lo que hacen es fortalecer la capacidad de los estudiantes de tomar decisiones pensando en las consecuencias a través de una serie de juegos y dinámicas que hacen dentro del sistema educativo en la malla curricular. Entonces firmamos un acuerdo de la Secretaría de Salud del municipio de Quito con el Sistema de Prevención de Drogas de Portugal, y ellos nos van a entregar todo el material de Portugal, traducirlo al español. Van a venir los técnicos de Portugal acá a ayudarnos a adaptar el modelo al modelo ecuatoriano, a capacitar a los técnicos de acá, a capacitar a los DESES, a los profesores de los colegios municipales, y adaptamos el modelo acá. Una vez que lo tenemos el modelo adaptado acá, se lo entregamos a todo el sistema educativo nacional, público y privado,
cómo se debe hacer prevención de drogas desde el establecimiento educativo. Vamos a hacer intervenciones emergentes en colegios que tienen grave problema de consumo de drogas. Vamos a hacer una investigación sobre lo que pasa con el fenómeno de las drogas, por qué los jóvenes consumen drogas. Vamos a capacitar a todos los profesores municipales como preventores. ¿Cuándo está este observatorio previsto y que esté listo y funcionando para tener datos? El observatorio ya está listo y funcionando. Estamos en este momento en un convenio con el Observatorio Latinoamericano de Drogas para crear la primera investigación en el sistema educativo. Y tenemos 5 ejes. Primero, el primer eje de lo que vamos a investigar son algunos factores generales como grupo étnico, orientación sexual, el tema de edad de los adolescentes. El otro es un módulo comparativo, es decir, vamos a hacer la misma encuesta que se hizo en el 2016, se la va a hacer en el 2020 para saber cómo ha variado el consumo de drogas ilegales en los 4 años precedentes. Luego vamos a hacer una investigación sobre las drogas legales, el consumo de alcohol y tabaco en los adolescentes para ver la edad de inicio de drogas y el índice de consumo de drogas allá. Luego vamos a hacer la investigación sobre factores de riesgo familiares y factores de riesgos individuales. Esperamos que a finales de marzo ya tengamos el primer diagnóstico sobre la situación del consumo de drogas en los 20 establecimientos municipales y a partir de eso conversamos ya con la Gerencia Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública para entrar a hacer una investigación en todo el distrito metropolitano. Eso en cuanto se refiere a colegios. A colegios. ¿Y la gente en los barrios? Eso, el segundo componente que tenemos nosotros es prevención en el ámbito comunitario, en el ámbito barrial. Y ahí tenemos un aliado muy bueno que es CADCA de los Estados Unidos, que son la Coalición Internacional de Comunidades por la Prevención de Drogas, que tiene más de 40 años y que tiene un éxito tremendo en la reducción del consumo de drogas a nivel de barrios. Y entonces yo hablé también con el general Arthur Dean, que es el director mundial de CADCA en Washington. Hace 2 semanas tuvimos una reunión con él y va a entrar Quito dentro del modelo de prevención en los barrios. Pero vamos a intervenir también en barrios específicos. Por ejemplo, ahora estamos interviniendo en un barrio emblemático de Quito, como es el barrio San Roque. Estamos interviniendo con toda la comunidad del barrio para demostrar cómo el barrio puede proteger a sus hijos de las drogas y cómo el barrio puede hacerlo. Tuve una experiencia muy interesante en Tarragona, España, cuando en un barrio había una tienda que le vendía alcohol y drogas a los adolescentes. Todo el barrio decidió nunca más comprar en esa tienda nada, ni pan, ni leche, ni azúcar, absolutamente nada. Una sanción social. Nadie, era una sanción social. Y es más, le hicieron lo que acá en Ecuador conocemos como la ley del hielo. Nadie en el barrio le dirigía la palabra a la familia de esa tienda. Nadie le dirigía la palabra. Hasta que en 2 meses la tienda dejó de vender alcohol y tabacos a los niños. ¿Por qué? Porque sabía que el barrio la censuraba. Esos son uno de los ejemplos de cómo el barrio puede proteger a sus hijos y el barrio debe actuar en comunidad para evitar este tipo de cosas. Exacto. ¿Y cómo hacemos nosotros eso en el barrio? Entonces, ese es el segundo componente. Luego tenemos el Centro Terapéutico Ambulatorio de Prevención de Adicciones, que es ya cuando el adolescente en un colegio se detecta un adolescente consumiendo droga o un padre detecta a su hijo consumiendo droga, ¿qué hago? ¿Dónde acudo? Actualmente el Ministerio de Salud Pública tiene servicios para adictos, digamos, hay los CETAD para gente que está adicto. Pero ¿qué pasa con el consumidor que no es adicto todavía? No tenemos que esperar que llegue a la adicción cuando ya hay un daño cerebral en la química del cerebro, sino que ¿qué hacemos cuando está consumiendo frecuentemente alcohol, tabaco o drogas? El centro terapéutico sirve para derivación de los establecimientos educativos porque este centro es especializado en el abordaje del consumo de drogas en adolescentes. Entonces, entramos a los colegios, entramos a las comunidades y algo nos está faltando, o sea, la comunidad en general. Tenemos un modelo de prevención que se llama prevención universal. Correcto. Que es decir, cómo crear una cultura en Quito donde Quito le quite la tolerancia al consumo de drogas. Estamos muy pasivos como quiteños. Realmente han pasado, desde que se descubrió que la guerra contra las drogas es un fracaso y que tenemos que hacer prevención de drogas, han pasado 70 años y en 70 años no hemos hecho absolutamente nada. Y es el momento de premiar socialmente al que hace prevención de drogas. Nos queda cortísimo el tiempo y aprovechando este tema de la comunicación y de la prevención universal, quisiera pedirte, Diego, que aprovechando tu conocimiento le hables directamente a las personas que nos están viendo. ¿Y qué le dirías tú a una madre de familia que tiene un niño, un joven que está ingresando en este tema de las drogas? ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar a que su hijo salga o su familiar cercano salga de este tema? Aprovechemos el espacio.
Bueno, o sea, lo primero que quiero decirles es que no esperemos que nuestros hijos consuman drogas para empezar a hacer algo. No esperemos, no nos quedemos pasivos pensando que si nuestro hijo no consume drogas, no pasa nada. O sea, decía Gandhi que lo peor de la gente mala es la pasividad de la gente buena. O sea, la gente buena tiene que hacer algo, tiene que sumarse, tiene que comprometerse. Cuando nosotros iniciamos esto, pensábamos, yo propuse tener por lo menos 400 quiteños voluntarios que quieran trabajar gratis para ayudar a la prevención de drogas en Quito. Para mi sorpresa, tuvimos 1.546 voluntarios en Quito. Hagamos algo, porque ya es hora de despertar, de hacer algo. Y cuando nuestro hijo comienza a consumir drogas por curiosidad o por presión de los amigos, como dice el eslogan de la campaña, escuchemos más, comprendemos más. La droga es un problema emocional. Algo le duele a nuestro hijo que por eso está yendo a consumir drogas. Hagamos algo. Conversemos más, acerquémonos más, seamos su amigo de confianza. La desesperanza es lo que le lleva al consumo de drogas. Y cuando ya tiene un consumo de drogas problemático, busquemos ayuda profesional. No vayamos donde el curandero, no vayamos donde el brujo, no los castiguemos, porque a veces aumentamos la desesperanza y aumentamos el consumo de drogas. Ayudemos a nuestro hijo. El problema del consumo de drogas es un problema de salud pública, no es un mal hábito, no es un vicio, es un dolor en el alma en el adolescente. Busquemos ayuda profesional y para eso está el Sistema Integral de Prevención de Drogas, para juntarnos todos en una sola causa, proteger a los hijos de Quito de las drogas. Quito protege a sus hijos. Nos quedamos con esa frase. Muchísimas gracias. Diego, por contarnos en profundidad lo que se está haciendo dentro del Distrito Metropolitano de Quito como institución, generando una política pública de prevención en un problema que es altamente grave y con mucha incidencia en las familias de los quiteños, con mucha incidencia en los barrios de nuestra ciudad, con mucha incidencia y después en el desarrollo y en el crecimiento de nuestro querido Quito. Y la solución justamente está en que todos juntos como sociedad nos jugamos, hagamos un solo puño y rememos hacia el mismo lado, rememos hacia adelante, hacia la prevención, a evitar que nuestras familias, que nuestros vecinos, que nuestro círculo ingresen en estos temas del exceso de alcohol, de las drogas, de este tipo de sustancias psicotrópicas que afectan muchísimo a la mente de todos nosotros y a la sociedad en general, que generan inseguridad, que generan problemas, que generan violencia, que generan un sinnúmero de inconvenientes que tenemos que todos juntos tratarlos. El municipio de Quito también está haciendo un gran esfuerzo para prevenir este tipo de situaciones como lo hemos escuchado el día de hoy y es momento en el que ustedes, como ciudadanos, como buenos padres de familia, como buenos vecinos, también se sumen a esta gran causa, a esta gran iniciativa de tratar de evitar y de prevenir el consumo de alcohol y de drogas en nuestros círculos íntimos, círculos cercanos, colegios, universidades y demás. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en Quiteños, como siempre tratando de abordar temas de su interés, temas de interés de la comunidad y entender qué es lo que se está haciendo a nivel ciudad. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo a todos ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños,